hermano, voy a preguntar a la esposa cómo va el hermano. Y ni siquiera se pregunte la esposa, a llorar, va a consejería, hermano. Porque ellas nos conocen, ¿o no? Nos conocen, nuestros hijos nos conocen. Ahí está mi hija mayor. Nos conocen, saben nuestras fallas como padres. Pero ahora ella es mamá también. Y ahora las mismas batallas que tenía yo con ella las está teniendo ella con sus niños. ¿Verdad? Es un círculo, hermanos. Entonces, ese es el punto. No es que sea perfecto, pero un hombre que amaba a Dios como nosotros amamos al Señor en nuestra imperfección, por supuesto. Pero no era un hombre que nunca se apartó de los principios que le había enseñado, que Dios le había enseñado, y que iban de acuerdo a su carácter honrado, intachable. Años atrás alguien me dijo una vez, pero hermano, dice, Noé no tenía la Biblia, ni la Torah, ¿es cierto? En esa época no se conocía la Biblia, no se conocía la Torah, todo era, habían pasado solamente 10 generaciones desde Adán hasta Noé, y entonces el punto ahí era que, ¿cómo iba a leer si no había la Torah y nadie le había enseñado la palabra de Dios? El punto es ellos transmitían verbalmente la palabra de Dios, se lo tenían de memoria, y es más, Dios, según Romanos, todos los seres humanos, Él nos pone su ley en nuestros corazones. Nosotros no necesitamos ser cristianos para saber que robar es malo, ¿verdad? Nosotros no necesitamos ser cristianos para saber que no obedecer a papá, a mamá es malo. Eso está en forma natural en los gentiles, en los judíos, en las diferentes religiones, inclusive en las tribus, que ya no hay tribus salvajes en realidad, en las tribus más alejadas de las selvas peruanas, por decirlo así, ellos saben perfectamente que matar es malo. ¿Cómo saben ellos? Porque Dios les impuso en su corazón las leyes universales, ¿verdad? De lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces acá vemos claramente que Noé conocía lo que era bueno y lo que era malo. Él hablaba con el Señor, me imagino. Dios reveló a Noé cómo vivir. Noé vivió pues una vida intachable. No perfecto, pero intachable. Otra característica importante de la vida de este hombre es esta. Noé caminó con Dios. Muy importante esto, hermano. Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22. Abraham caminó con Dios. Génesis 17:1. Noé tuvo una comunión íntima con Dios. Caminó fielmente. Fue un compañero. Temía a su Creador. Salmo 25:14. Esto es muy importante, hermanos, porque es la única forma de relacionarnos nosotros con alguien. En este caso, con Dios. Como ejemplo, otra vez, nuestras esposas. Nosotros caminamos con nuestras esposas desde el momento que nos casamos el resto de nuestras vidas. Por eso nos conocen. Al revés y al derecho. No hay forma de que podamos nosotros engañar. No hay forma. Sabe cuando yo llego al trabajo, estoy con mi rostro adusto, algo pasó. Ella sabiamente guarda silencio hasta que yo solito empiezo a hablar. Y viceversa, también conocemos a nuestras esposas. Sabemos que lo que no le gusta, sabemos lo que le gusta, pero esa relación ¿de dónde viene? No del primer momento en que nos casamos, porque los primeros 2 años todo es romance, todo es alegría, todo es felicidad. Cualquier tontería que dice uno con el otro, ¡qué bonito! Dice, ¡qué bonito habló! ¡Qué bello! ¿Verdad? Se le cae cualquier cosa, ¡oh no, yo te lo recojo! Ya abre la puerta cuando entra el carro. Pero a lo largo del camino, 10, 15, 20, 30 años, ya nos conocemos ya. Ya no hay forma que podamos engañar, nuestro verdadero corazón aparece, nuestra verdadera actitud aparece, lo que somos aparece, realmente el caminar entonces nos lleva acá a un conocimiento mutuo. Esa misma, haciendo ese ejemplo, esa misma relación que tuvo Noé con Dios, caminó con el Señor, tenía comunión íntima con el Señor. Yo me imagino hablándole a Dios. Nosotros también estamos en eso, hermano. No venimos a oración en vuestras casas, no oran al Señor, no derraman su alma al Señor, no les cuentan sus problemas al Señor. Eso es comunión. Obviamente no vamos a escuchar una voz audible, pero sabemos que Él está ahí presente. Dios está presente cuando estamos hablando. Dios nos va a responder ¿dónde? En su palabra. No esperemos oír voces ni cosas extrañas. Es su palabra la que nos va a responder. Cristo dijo en Juan 15, del 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es comunión.
Esto es andar con el Señor juntos. Él nos lleva de la mano, nos dirige, nos corrige, nos enseña. De no ser así, se aplica Juan 15:6, donde no hay comunión. Fuera de Cristo, ¿qué hay? Nada, absolutamente nada, nada para vivir. Los matrimonios se destruyen porque justamente no está esa tercera persona que es Cristo. Es la base, el fundamento, el pegamento, si le quieren decir así, de la relación matrimonial. Porque de otra manera no hay, hermanos. Uno puede tener una resistencia de aguantar al esposo, o viceversa, aguantar al esposo, porque somos más nosotros los problemáticos. Pero ¿hasta cuándo va a aguantar? ¿5, 10, 15 años? Por eso que se ve matrimonios que ya los hijos están grandecitos, ya cumplí, especialmente las mamás. Ya estuvo, ya están grandes, se fueron, viejo, me voy. Pasa, hermanos. Y uno se pregunta, pero qué bonito, lo había tantos años, 30 años casados, de la manito se llevaban ahí y ahora se separan. Es que la explicación que no estuvo Cristo ahí. Era un esfuerzo solamente personal, humano, y eso desgasta. Pero cuando está Cristo cambia las cosas. Porque cuando ofendo a mi esposa, salgo de la casa y después de rato, 2, 3 horas vengo totalmente arrepentido porque he comunicado con Dios y Dios sabe que estás mal. Ven al Señor, ven a tu esposa, pide perdón. Ni vengas a la iglesia con ese carácter. Porque no nos va a escuchar, hermanos. ¿Verdad? Entonces caminar con Dios es lo mismo. Tenemos que estar a cuentas con Dios. No que seamos perfectos, pero tenemos que estar a cuentas con Dios y venir aquí con un corazón dispuesto para el Señor, para servirlo, para adorar, para cantar. Porque no será así, Él no va a escuchar nuestras oraciones. Yo he visto y lo he vivido. A veces podemos, justo antes de venir a la iglesia, una bronca. El enemigo está ahí. Y uno viene acá todo molesto, escucha al pastor y está en su cuerpo, pero su mente está lejos. Y eso no es bíblico, no es correcto. Pero los varones son los pastores de su casa. A una esposa haya cometido un error o nosotros cometemos error, justo antes, porque el enemigo le gusta atacar eso, póngase a cuenta, pida perdón. ¿No? Pedir perdón es algo bueno, porque el Señor se alegra cuando la pareja se reconcilia, y ese es el amor paternal de nuestro Dios vivo. Y venimos a Él y venimos para cantar, adorar y llorar al Señor, al Dios vivo. Esto es caminar con el Señor, hermanos. Hay un viejo refrán que dice, si ustedes lo han escuchado, me imagino, es muy latino, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero mamá, yo estoy bien, mis amigos son mis amigos. Sí, hijito, pues, pero tu amigo roba, tu amigo fuma marihuana, tu amigo no trabaja, tu amigo para en el cine, tu amigo, y tú no trabajas, no sé si robas marihuana, no sé si haces esto, lo otro, entonces tú eres igual que ellos. ¿Por qué? Porque estás andando con gente mala. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si el mejor amigo como cristiano no es un cristiano, está usted en problemas, estamos en problemas. Su mejor amigo, aparte de Cristo, tiene que ser un hombre que ama al Señor. Eso no significa que vamos a rechazar a los que no conocen a Dios. Al contrario, que mi presencia en la gente que no conoce a Dios sea para que ellos vengan al Señor y no al revés, ¿verdad? Y no al revés. Al igual que Noé, que caminó con Dios, nosotros caminamos con Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Todo el tiempo, hermanos, del día que aceptamos al Señor, desde ese momento fuimos sellados eternamente y estamos caminando con el Señor. Ahora hay que ser obedientes a Él. Característica número 6. Perdón. 5, ¿verdad? ¿No? 5. Perdón. Noé 6, ¿no? ¿Es 6? 5. Ok, Noé hizo conforme, obedeció
a todo lo que Dios le mandó. La palabra conforme, lo más correcto sería obedeció. El Dios que Noé amaba, le dice en Génesis 6:13, he decidido destruir a toda criatura viviente, en la nueva traducción de la Santa Biblia. Haz un arca, construye, traeré lluvia, todo lo que hay en la tierra morirá. Meterás al arca todo animal, macho y hembra. Estableceré mi pacto contigo. Entrará al arca tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ante semejante orden para Noé, otra persona hubiese reaccionado con dudas o cuestionando, pero Señor, ¿vas a destruir el mundo? O actuaría como lo hizo Jonás, se corrió. Cuando lo mandaron de misión, él se corrió, ¿verdad? O actuaría como Moisés cuando lo mandaron de misión a Egipto, que hizo Moisés un montón de excusas y al final dijo, yo no sé hablar, Señor. Ok, te pongo a Aarón ahí. Ya no pudo rechazar la misión. El Señor cuando manda a alguien a la misión lo manda equipado. Entonces, Noé hizo conforme, según el versículo 22, hizo conforme, obedeció, hizo exactamente lo que Dios le mandó. Noé obedeció pues a su Creador sin ninguna queja. Noé amaba de todo corazón, de toda su alma al Creador. Noé amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Según Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37, Noé demostró su amor a Dios con obediencia total a Él. Y este es un rasgo que debemos tener todos nosotros. Sabemos la palabra, ¿verdad? Pero no importa cuánto conocimiento teológico usted pueda tener. El punto no es tener un montón de conocimiento teológico. El punto es que obediencia. La obediencia es el sello que determina cuánto ama usted a Dios. Porque sin obediencia a la palabra de Dios no hay nada. No hay absolutamente nada. Y Cristo fue el mejor ejemplo de obediencia. ¿Por qué? Porque Él obedeció a su Padre. ¿Y fue a dónde? A la cruz. Obediencia que lo llevó a la muerte y muerte en cruz. Noé era un varón de adoración, según Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Noé conocía a su Creador, indudablemente. Y luego del diluvio, ya cuando él vio en el diluvio, él fue testigo del poder destructivo de Dios y del poder creador de Dios y también de la misericordia de Dios. El Creador, él lo había conocido, ahora él lo estaba viendo en hechos reales. Él sabía que Dios había sido propicio y favorable con él y con su familia. Entonces lo primero que hace Noé cuando llega la barca esta, el arca se estanca en un lugar, es que sale a adorar a Dios. Un corazón que agradecido. Decía un pastor que esta generación de ahora es la generación de los desagradecidos. Y tenía mucha razón. ¿Por qué? Porque los jóvenes, la gran mayoría, no tiene un corazón de agradecimiento, hermanos. Muchos años atrás, recuerdo que a mí me compraba solamente mi pantalón 2 veces al año para el día de la independencia, Independence Day, para Christmas, nada más. Así que ¿sabe cómo tenía que cuidar mi pantaloncito? Y recuerdo que para Año Nuevo, para Navidad me compraron mi pantalón y me lo puse para Año Nuevo, contento, y todos los muchachos salen con su ropita, pues ahí a mostrar su ropita, su camisita, su playerita, su pantaloncito. Y en esa que estaba, me resbalo y caigo y mi pantalón nuevo, la rodilla, ¡pum!, se rompe. Y me lastimé fuertemente. Y regresé a casa llorando, pero yo lloraba por mi pantalón y mi mamá miraba la herida.
Es decir, había que agradecimiento por las cosas simples que teníamos. Esta generación no, hermanos. Quieren teléfono. Y de última generación. Y ya están pidiendo los teléfonos que van a proyectar 3 dimensiones. No, ya. No quieren cualquier tenis, quieren tenis de marca. O ropa de marca. Esa es la generación de ahora. Sin agradecimiento. ¿Por qué? Porque el país le permite, ¿verdad?, que se pueda tener estas cosas. No que sea malo, pero el asunto es que cuando no hay un corazón agradecido, ¿cómo te relacionas con Dios? Muy difícil. Noé vio el poder destructivo, el poder creador, y vio la misericordia de Dios. ¿Qué hizo cuando salió de la arca? Adorar a Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo y mi familia. Tremendo hombre. Noé era un varón de fe. Hebreos 11, 7a. Por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Aquí es válida una pregunta en esta característica. ¿Qué es fe? La respuesta está en la Biblia, en Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de que se espera, la convicción de lo que no se ve. En una versión nueva dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la fuerza de las cosas que podemos ver. Por fe, Noé creyó en lo que Dios dijo. Nada fácil. No voy a entrar en detalles porque va a ser motivo de otra predicación, pero Noé creyó. Noé tuvo confianza, Noé se aferró al Señor. Noé creyó en las cosas que él nunca había visto. Lluvia, arca, diluvio. Nosotros, según 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Clave, hermanos. Clave este versículo y esta fe de este varón en la historia de nuestra iglesia. Clave. Es no por vista, es por fe. El Señor está moviendo a la iglesia. No me quepa la menor duda. Estamos viendo algo que ni nosotros podemos imaginar. Así es el Señor. Muchas veces nos tiembla en el dolor y la tristeza. Pero el Señor demanda ¿qué? Fe. Fe. Y nosotros somos enormemente bendecidos. No como el apóstol Tomás. Si no lo viera y no pusiera mis dedos en sus heridas, no voy a creer. El Señor estuvo ahí. ¿Y qué dijo? Benditos los que sin ver creyeron. ¿Quiénes son esos, hermanos? Nosotros. Nosotros somos bendecidos y muchas veces no nos damos cuenta cuán bendecidos somos. Yo nunca he visto a Cristo, nunca he escuchado su voz, pero todo lo amo este Dios único y verdadero porque está escrito en la Biblia. Y aún esa fe que Dios me da para creer que todo esto es verdad, ni siquiera viene de mí, viene de Él. Desde Él, hermanos. Es haberme sacado de un mundo completamente ajeno a Dios, donde Dios no existía y me trajo a su verdad por fe. Por fe, hermanos. Por fe un día mi alma estaba sediento de preguntas y preguntas y preguntas. Y cuando alguien me abrió la palabra de Dios, yo sentí eso. Ese es el refresco que mi alma necesita. Es la respuesta a mis preguntas y a mis motivos de vivir. Esa es fe. Que con el tiempo aprendí que ni siquiera vino de mí, vino de Él. ¿Soy mejor que alguien? No. Mejor que nadie. Lo único que sé es que soy pecador y que amo a Dios y que a lo largo de mi caminar en Cristo me ha ido dando zarandones por todo lado para formarme a su imagen. Entonces vemos que Dios advirtió y Noé creyó. Dios advirtió y Noé creyó, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es el problema de los evolucionistas. Quieren ver,
Si Dios existe, ¿por qué no aparece? Muy difícil, muy difícil. Cuando Dios revela a Noé en Génesis 6:13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruí en la tierra. Me imagino que Noé pensó así: el Creador va a destruir toda la humanidad. Y Noé conoce al Creador. Noé sabía que, sin lugar a dudas, lo dicho por Dios era un hecho dado. Noé no reacciona con temor. Noé reacciona con un temor, pero temor de adoración. Con temor de adoración, que es muy diferente. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo de la inteligencia. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Noé no dudó de la palabra de Dios y con temor reverente adoración al Creador obedeció y preparó el arca de salvación. Génesis 39 nos dice que, esto es bien interesante, hermanos, para tipificarlo o para ilustrarlo. En el Génesis 39, en el capítulo 39, José dice que era un muchacho, un varón joven, guapo, de buena apariencia, y fue llevado por Potifar a su casa. Y encontramos ahí que la mujer de Potifar le puso el ojo a este muchacho hebreo joven, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar, esta resbalosa, cómo se aventó con el muchacho. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué José no quiso dormir con ella? No por el temor a su amo, ni por el temor a ella, sino porque él tenía temor. ¿Pero temor a quién? Al Dios vivo. Él no quería ofender la santidad de Dios. ¿Cómo haría este mal tan grande y pecaría contra Dios? Eso habla de temor a Dios, de reverencia. Y ese temor de reverencia, de adoración debe estar en nuestros corazones también. Por eso el temor nos hace apartar del mal. El apartarse del mal es el temor que tenemos a un Dios que sabemos que nos ha sacado de lo oscuro para venir a la luz del Señor. Ese es el temor que debemos tener nosotros. Un temor que nos ayuda a crecer y exaltar el nombre de Cristo. Muy importante. Punto 10, perdón, es el punto 9. No era salvo, guardado, preservado, protegido, según de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé. Noé fue guardado por el Señor, protegido por el Señor, preservado por el Señor. Era pues salvo. Aquí vemos a Noé que halló gracia delante de los ojos de Dios. Un varón justo, un varón perfecto, que tuvo temor, reverencia y adoración. No era salvo. Noé creyó en el mensaje salvífico de Dios, de la destrucción del mundo, y puso su fe en Dios. Noé era salvo. Característica clave, hermanos, ¿verdad? Clave. Noé fue pregonero, predicador, heraldo, anunciador, le dicen. Pero no era cualquier pregonero, era predicador de justicia. ¿Cuál justicia? De la justicia de Dios. Según de Pedro 2:5b. Muy importante, era pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Por 120 años. Noé predicó, advirtió acerca del justo juicio de Dios y de su inminente castigo. 120 años de predicación.
Y ninguno vino, hermano. Predicó un mundo apóstata completamente. Un mundo que se había alejado de Dios, lo había rechazado completamente. Y sin embargo a ese mundo malo